Buenas, hoy vamos a hablar de los derechos humanos, vamos a comprender qué significa un derecho humano, cómo fue históricamente su consolidación y su declaración universal y la clasificación de los derechos humanos. Debemos empezar hablando de los derechos naturales. Los derechos humanos siempre han existido, lo que pasa es que no se habían considerado como tal, pero eran considerados como derechos naturales. ¿Y qué es un derecho natural? Un derecho natural es aquel que tenemos todos por el simple hecho de estar en la tierra, de ser seres humanos. Se consideraba como el derecho que las personas aplicaban o respetaban aunque no estuviese escrito. ¿Y por qué lo hacían? Por la misma lógica humana, por poner un ejemplo. Todos sabemos que el derecho a la vida es inviolable y en algunos grupos pues ya las personas sabían que no podían atentar contra la vida del otro. Lógicamente que hubo escenarios en los que sí se presentaron vulneraciones al derecho a la vida, al derecho a la libertad, había esclavitud y todas esas circunstancias que ya conocemos. Pero para entender un poquito lo que es un derecho natural es aquel que es intrínseco, aquel inalienable que tenemos nosotros por el simple hecho de ser personas. Entonces eran aquellos como decir las leyes naturales y los que se encontraban por la lógica humana, por la moral, por las buenas costumbres. Eso es lo que era el derecho natural. El derecho natural son los mismos derechos humanos ya escritos, ya plasmados. Y para entender un poquito cómo fue este proceso debemos remontarnos un poco a la historia, a entender que hubo muchos pueblos que lucharon durante muchos años por su independencia, por poder acceder a mejores condiciones de salud, de trabajo. De hecho, por ejemplo, los derechos económicos, sociales y culturales surgieron de la lucha de los trabajadores para obtener mejores salarios, para tener derecho a una seguridad social, para incluso poder mejorar su calidad de vida. Entonces, todos estos derechos nacieron bajo las luchas constantes. Podemos de pronto retratar históricamente momentos como la Revolución Francesa, eh, como la independencia de los Estados Unidos, la independencia de los países latinoamericanos, entre otras circunstancias. Lógicamente, nos vamos a remontar a 1948, que fue el año en el que se creó la Organización de las Naciones Unidas y esta fue conformada por naciones o países representantes en toda esa organización. Colombia, por supuesto, hizo parte de esa organización. En esa organización, básicamente, lo que se hizo fue tomar todos los derechos que ya estaban, todos esos derechos que se habían luchado, compilarlos en un escrito. Y eso se hizo con colaboración de la Asamblea General de las Naciones Unidas y de Eleanor Roosevelt, que fue la mujer que organizó básicamente el contenido de este documento. En este documento los derechos humanos fueron clasificados en tres grupos: derechos de primera generación, derechos de segunda generación y derechos de tercera generación. Los derechos de primera generación son los derechos considerados como fundamentales, los derechos civiles y políticos. Dentro de esos podemos encontrar, por ponerles el ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, a no ser discriminado, a incluso profesar un culto o una religión diferente y por eso ser respetado. Los derechos de segunda generación son aquellos económicos, culturales y sociales. Eh, Entre esos podemos encontrar, por ejemplo, el derecho a la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho al trabajo en condiciones dignas, entre otros. Me falta referenciarles un poquito el Pacto Internacional de los Derechos Económicos y Sociales y Culturales, que fue posterior a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este pacto se dio en 1966 y a él se acogieron 157 países, entre esos Colombia. Vamos a encontrar también el nacimiento de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. O sea, todos estos movimientos se dieron en el siglo pasado y lo que buscaban era unificar esos derechos, tratar de que esos derechos de primera, segunda y tercera generación fuesen respetados en todos los países que se acogieran a esos tratados, entre esos Colombia. Finalmente, los derechos de tercera generación son aquellos derechos colectivos o derechos de los pueblos. Ahí podemos encontrar, por ponerles un ejemplo, el derecho a la autodeterminación, podemos encontrar el derecho a la independencia económica, la identidad nacional y cultural, el derecho a la paz. Pero lo que quiero significarles con esto es que los derechos humanos siempre han existido. Sencillamente se unificaron todos en 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, específicamente en diciembre, y que a través de esa unificación todas las naciones que se acogieron a esa organización debían respetar esos derechos, debían ser incluidos en su constitución y
Por ejemplo, para el caso de Colombia, la Constitución de 1991 fue la que compiló todos esos derechos, y de hecho a través del artículo 93 de nuestra Constitución vamos a encontrar que Colombia ratifica todos los tratados internacionales a los cuales ella se ha acogido, que hacen parte del bloque de constitucionalidad de nuestro país, y lo que quiere decir que al ser ratificados nosotros tenemos que cumplirlos como país que nos hemos ratificado delante de esos tratados. Vamos a encontrar también que los derechos humanos en Colombia, si los quieres buscar, los derechos fundamentales los vas a encontrar a partir del artículo 11 hasta el artículo 41. Ahí también vas a encontrar el derecho a la honra, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, al derecho al tener un nombre, derecho al debido proceso, derecho a la vida, derecho a la igualdad. Vas a encontrar todas aquellas disposiciones civiles y políticas importantes para que el ser humano desarrolle su proyecto de vida. Es decir, se lleva más que todo a lo intrínseco, a lo que viene dentro de ti, y de esa oportunidad que tú tengas de autodeterminarte, esa oportunidad que tú tengas de ser libre, de pensar como quieras pensar, de profesar un culto, de respetar tu buen nombre, de respetar tu honra, de incluso en solicitarle información a las autoridades, que eso lo encontramos en el artículo 23 con el derecho de petición o el derecho a la información, el derecho al debido proceso, que es súper importante, que tú realmente debes ser juzgado conforme a las leyes que se encuentran, y que tu inocencia se debe presumir hasta tanto no seas vencido en un juicio. Y vamos a encontrar muchas otras prerrogativas y pues más adelante las quieres consultar, pero lo importante es entender que estos son derechos civiles, derechos políticos, derechos importantes que ayudan a que una persona realmente se autodetermine. Los derechos de segunda generación, en cambio, no es que sean menos importantes, pero ya son derechos que se refieren a lo económico, a lo cultural, y ya pues vamos a encontrar el derecho a la seguridad social, ya vamos a encontrar el derecho a la salud, vamos a encontrar el derecho a tener una familia y a no ser separado de ella, vamos a encontrar muchas disposiciones constitucionales importantes para que la persona realmente pueda desarrollarse a través de esos derechos. También te pongo, por ejemplo, salud física y mental, derecho a la maternidad, a los cuidados, a las asistencias especiales, entre otros, y incluso los derechos de asociación también son importantes. Vamos a encontrar también los derechos de tercera generación, que son los derechos colectivos o los derechos de los pueblos. Estos sí ya no es que sean menos importantes porque estén de terceros, pero ya no tienen una categoría de fundamental, y aquí vas a encontrar el derecho a la autodeterminación, el derecho a tener una independencia económica y política, a tener una identidad nacional y cultural, el derecho a la paz, a poder coexistir pacíficamente. Pues vas a encontrar las acciones populares, vas a encontrar cualquier otro tipo de protección colectiva del ser humano, ¿cierto? Y es lo que va a también permitirle a las personas, además de poder desarrollar su proyecto de vida y su individualidad, poder tener derechos en colectivo o derechos en grupo. Importante también tener en cuenta, Colombia es un estado social de derecho, en el cual prima o tiene importancia como principio la dignidad humana, es decir, que todos aquellos derechos fundamentales de segunda y de tercera generación son los que contribuyen a que un colombiano tenga dignidad humana. ¿Y qué significa la dignidad humana? La dignidad humana fue determinada y tiene muchos significados, pero básicamente es vivir, o sea, poder vivir bien y poder vivir sin complicaciones, es decir, tener una vida digna. Y básicamente eso es lo que quería compartirles el día de hoy, comprender los derechos como una universalidad, entender que siempre han existido, pero que son prerrogativas o beneficios que tenemos todas las personas por el simple hecho de ser personas. Si se dan cuenta, pues los animales no tienen esos mismos derechos, y las personas, así sea que seamos altas, bajitas, que tengamos alguna diversidad funcional o que de pronto seamos diferentes, eso no nos exime de tener esos derechos, al contrario, somos protegidos. El artículo 13 de la Constitución, que es el artículo que nos habla de la igualdad, nos llama finalmente a proteger esa igualdad, que sea una igualdad material, que el hecho de que las personas sean diversas funcionalmente no quiere decir que no van a poder acceder a los mismos derechos que nosotros, y en fin, cualquier
otras prerrogativas que están en la Constitución, pero entendiendo que los derechos humanos son importantes, que son necesarios en la sociedad y que permiten que haya un orden y haya un respeto por la dignidad humana.